Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Josué Rodríguez Báez con el ID 1052340. Bueno, esto es una actividad de la clase de probabilidad estadística. El día de hoy vamos a presentar un análisis del colapso de un edificio como tal. El objetivo como tal de este estudio es comprender las causas o las posibles consecuencias del colapso de un edificio mediante estadísticas y probabilidad. Para ello también consideramos los datos de la población, las características geocéntricas y los registros de sismos anteriores ya registrados como tal. Por otro lado, la estadística nos permite identificar patrones y fenómenos complejos y tomar decisiones basadas en evidencias que ya han habido anteriormente, pues para prevenir cosas que puedan afectar en el futuro. Bueno, por otro lado, la justificación de la estadística, pues podemos mirar que los fenómenos de los sismos son complejos pues como tal, de identificar, debido a que, pues, no son siempre igual, o sea, son diferentes en todas sus instantes. Para ello, pues, para acercarnos o asemejarnos lo más que se pueda, es buscar como un punto neutral o un punto de partida. En este caso, nosotros tomamos la media. La media es un valor típico que, pues, nos ayuda a tener como una perspectiva central como tal, bien, valga la redundancia, y pues esto nos ayuda a analizar factores que pueden contribuir a un colapso o a una posible falla en la estructura, como suelos, n- los techos o algo, o en caso de que haya una réplica o algo, pues no se vea tan afectada la edificación como tal. Bueno, por otro lado también vamos a hablar sobre los datos de la población. Pues analizamos la población en los últimos 5 años y pues ahí obtuvimos valores como 10.000, 11.500, 12.000, 10.800. Pues ahí lo primero que hacemos es sacar los cálculos y buscar la medida. Pues en este caso, pues el valor con un intervalo más central o neutral sería el de 10.800. Entonces, la desviación normalmente es aproximadamente de el 879.6, como lo vemos ahí, habitantes. Y pues esto pues también muestra que esto podría, o sea, podría afectar la densidad o la ocupación del edificio, incluyendo el riesgo que puede tener la estructura como tal. Bueno, por otro lado, pues en este caso no tenemos moda porque no se repiten los valores como tal. Entonces, pues en este caso no tenemos moda. Eh, bueno, después de eso vamos también a mirar la resistencia del suelo. Todos estos datos queda aclarar que los sacamos con la tabla que estaba en el anexo, ya antes he explicado o dicho que en el anexo decía que teníamos datos como la resistencia en el suelo en 5 puntos. Entonces sacamos en 5 puntos la resistencia que tenía y pues vimos que la media era 12,58. Entonces también vimos que no teníamos, es por decir, porque es muy difícil que se repitan los mismos datos. Entonces, pues podemos tener rangos similares, pero no tenemos una moda, o sea, como tal, datos exactamente iguales. Entonces podemos observar que el valor más bajo dio 10.8, y pues esto también podría haber contribuido a la falla estructural de la edificación como tal. Los gráficos que ya más adelante les voy a mostrar muestran frecuencias de una dispersión y una resistencia tanto del suelo como de la edificación, donde pues podemos apreciar pues como tal mejor pues lo que les intento decir, ya les muestro las gráficas. Bueno, como les decía, el nivel freático pues varió entre 4.9 y 6.3. Eh, entonces, pues el tipo del suelo es arcilla, es susceptible pues a asentamientos o a la variabilidad. Entonces, como es susceptible, pues también aumenta el riesgo
del colapso del edificio. Otro tema que también podemos tener muy en cuenta es la estabilidad del piso en el que está construido, porque pues dependiendo de eso también tiene muchos factores a que colapse de una manera más fácil. Pues porque si el piso no está en una manera, si el piso no es sólido, pues obviamente va a tener más inestabilidad como tal. Eh, bueno, vamos a hacer el registro de los terremotos. Para eso cogimos las tablas que se nos habían suministrado y pues acá sí pudimos sacar más cositas como sacamos magnitudes, calculamos la media en este caso nos dio 5.4 y pues también pudimos sacar el número de réplicas en los últimos 5 años. Pues ahí como pueden ver están los valores. Eh, no sé, como les decía, en este caso tampoco hay moda porque no hay una clara relación entre los números de réplicas y las frecuencias que se han habido o que han sido moderados, que podría haber generado ya tantas repeticiones la degeneración de la infraestructura como tal. Bueno, por otro lado, también en los datos del edificio colapsado podemos apreciar que el edificio tenía una altura de 20 pisos, pues las dimensiones del edificio. Datos importantes también como el año de construcción y el material de construcción. Como podemos ver, era de 1998 y el material era el hormigón. El hormigón adecuado sí cumplía las normas en ese diseño, en ese tiempo, pero no se consideraban para sismos resistentes. Y como tal, pues la relación del suelo y la resistencia pues era irregular. Entonces, pues no, o sea, tenía un alto riesgo de incremento cada vez que había una réplica o algo así. Eh, bueno, por otro lado también tenemos como el análisis integral, las medidas estadísticas y los valores que se presentaron como tal. Se identifican valores críticos se identifican valores críticos, los suelos débiles. eh, También vimos que los suelos y eso había mayor probabilidad que la estructura se derribara claramente. Eh, en conclusión, sacamos las medidas estadísticas, la combinación de suelos, el estudio, el estudio probabilístico que facilita como tal manejar los futuros riesgos. Para eso es como tal la probabilidad, porque como bien valga la redundancia, es probabilidad. Entonces es una probabilidad de mitigar riesgos en un futuro. Y pues como último, pues la aplicación y la práctica de la estructura como tal o una planificación más adecuada para ciertas edificaciones como tal. Bueno, por otro lado les voy a mostrar los gráficos que les venía hablando. Eh, el primero, como podemos observar, es el histograma de la resistencia del suelo. Vemos cuánta resistencia tenía el suelo en sus fases. Eh, También cómo se dispersa la resistencia como tal en la infraestructura y esto pues también ayuda a tener una clara evidencia en qué momentos se puede actuar o en qué momentos es más favorable o más crítico el sismo como tal. Y por último también tenemos el gráfico de la magnitud, el número o el número de réplicas. Como podemos ver, al lado izquierdo vemos las réplicas y la magnitud con la que se frecuenta. Entonces pues como tal, esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero haya quedado claro y muchas gracias por la atención.